Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Fernando, yo soy fotógrafo publicitario y el día de hoy vamos a hablar de cómo elegir el equipo fotográfico adecuado. Así que quédate viendo el video y presta mucha atención. Bueno, como ustedes todos saben, la fotografía es una carrera carísima, súper costosa. Así que desde el principio hay que tomar buenas decisiones con respecto a este tema de los equipos. Se lo digo yo por experiencia. Yo empecé con una marca, después me cambié a otra, y después me cambié a otra y finalmente terminé en Canon. ¿Y saben qué? Pude tomar la decisión desde el principio de ser un consumidor de Canon, sin ningún problema. Este problema o esta situación hace que perdamos tiempo y dinero. Cada vez que cambiamos de una marca a otra, tenemos que agregar a nuestro proceso de trabajo una curva de aprendizaje nueva. Ojo, yo no estoy en contra de agregarle curvas de aprendizaje nuevas a nuestro trabajo. Sin embargo, sería más eficiente si esta curva de aprendizaje se ve minimizada porque estamos utilizando la misma marca, que por lo general trata de facilitar las cosas al usuario. Así que es imprescindible que tomemos una decisión temprana y ajustada acerca de este tema. Fíjense, normalmente hay un dicho que dice que la flecha no hace al cazador. Y eso es cierto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo. El cazador no puede ser un buen cazador si no elige la flecha adecuada. O sea, lo que estoy queriendo decir con esto es que la fotografía es imprescindible que el equipo que vayamos a escoger sea el adecuado para lo que vamos a desarrollar. El problema está en que la carrera de fotografía, como casi todas las carreras, pero aquí es muy marcado en la fotografía, tiene varios momentos. Esos momentos yo los conversé con ustedes en el video de cómo y cuánto cobrar. ¿Se acuerdan? Que había un momento del principiante, del amateur, del intermedio y del fotógrafo profesional. Y que a su vez el fotógrafo profesional tenía tres momentos: el de inicio, el de desarrollo y el de consolidación. Bueno, en cada uno de estos momentos, la elección del equipo es tremendamente importante, porque resulta ser que a pesar de que es una carrera muy cara, algunos de estos equipos que elegimos el día 1 cuando empezamos, probablemente nos acompañan hasta que lleguemos a profesionalizarnos. Así que es muy importante que sepamos cómo vamos a elegir esto. Y digo lo del que la flecha no hace el cazador porque he visto en otros videos que colegas míos que tienen canales en YouTube dicen que la fotografía se puede empezar tranquilamente a aprender fotografía con un móvil o con una cámara point and shoot. Y yo realmente no estoy de acuerdo con eso. Y hoy les voy a decir por qué no estoy de acuerdo con eso y por qué creo que si quieren empezar la carrera de fotografía deben elegir desde el principio la cámara adecuada. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros los que queremos ser fotógrafos? O por lo menos yo que quise ser fotógrafo hace mucho tiempo y empecé. Bueno, hay como tres formas de hacerlo. La primera es el amor a primera vista. Uno se enamora de una marca. Es algo que tiene que ver un poco con la publicidad. Hay quienes ven una cámara y le parece que es sencillamente fascinante. Una marca en particular. Hay quien ve Canon y dice, no, yo soy canoncista y jamás ha tomado una Canon. O una Nikon. O una Sony, en fin. La otra es la influencia que otras personas ejercen sobre nosotros cuando no sabemos absolutamente nada de fotografía. Puede que tú quieras iniciar fotografía, no tengas sino a un amigo o a una amiga que tenga una cámara fotográfica que ya ha iniciado y resulta que es marca Nikon, la cámara. Y tú tomas esa cámara por primera vez y empiezas a hojearla y te gusta. Y resulta que hay amor a primera vista. Y además mi amiga que hace buenas fotos, o mi amigo que hace buenas fotos, dice que la cámara es muy buena y listo, elegí Nikon. Y quedaste Nikon para toda la vida. En el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, 2 años después dicen no, Canon es mejor y te cambias. O viceversa, Nikon a Canon, en fin. Y la tercera forma de elegir una marca es a través de la herencia. En mi caso fue así, por lo menos. Mi papá era un adicto a la Pentax. Mi papá no era un fotógrafo profesional, mi papá era un fotógrafo aficionado. Era como un amateur, pero era más como un hobby. Y tenía mucho equipo. Y cuando mi papá un día dijo que no iba a hacer más fotografía, yo heredé todo ese equipo, que era equipo de fotografía en película, de película. No existía la fotografía digital. Digamos que estas son las 3 formas básicas de cómo se elige una marca. Entonces, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, en mi caso, voy a hablar desde mi experiencia. Yo me enamoré de Pentax por muchas razones. Primero, es una buena marca, no es una mala marca, es muy buena. Luego, tenía 2 cuerpos, una Pentax LX, que era una cámara carísima, y una Pentax Camil. No, mentira, la LX nada más. Yo después compré la Camil y tenía un par de objetivos, un 50 milímetros y un 20 milímetros, algo así. Y el 20 milímetros también costaba una fortuna.
Entonces yo a partir de ahí dije, bueno, me voy a comprar un 35 milímetros, después me compré un 85 milímetros y después me compré un 70-210 y así fue. Y después compré flash Pentax y después compré otras cosas Pentax y así, un montón de cosas Pentax, tenía un montón de cosas Pentax. Y un día, trabajando en prensa, estaba haciendo, en ese momento era fotógrafo de varios periódicos y revistas de prensa y era fotógrafo stringer de Associated Press. Stringer es el que no es staff, no está contratado, sino que toma fotos y se las vende. Y yo hacía eso. Y ahí conocí a un colega que era un excelente fotógrafo. Bueno, todos ellos eran excelentes fotógrafos, pero uno en particular que se llama Rodolfo Benítez, que utilizaba Nikon. Él utilizaba, no recuerdo el modelo de la cámara, pero era una cámara robusta, grande. Entonces, bueno, yo tenía un montón de equipo y decidí mal venderlo porque era muy complicado en ese momento venderlo al precio que realmente costaba. Lo vendí y me compré una cámara Nikon de gama baja y un objetivo, no tenía más nada. O sea, vendí un montón de cosas y me compré una cámara y un objetivo Nikon. Bueno, después que estuve trabajando con Nikon, cayó una Canon en mis manos de otro amigo y me di cuenta que en ese momento particularmente la Canon era una cámara superior. Bueno, no la compré. ¿Por qué? Porque dije, no puedo empezar otra vez a recorrer todo el camino de comprarme todos los objetivos y tal, qué sé yo, en fin. El asunto está en que finalmente llegó la era digital y yo tomé la decisión de comprarme una cámara Canon digital y volver a comprarme todos los objetivos. Bueno, quiero hacer esta introducción porque la lección que quedó de esto fue una gran pérdida de tiempo y una gran pérdida de dinero cuando de verdad, sinceramente, yo pude haber comprado objetivos y cámaras Canon desde el principio sin ningún problema, en vez de pasarme de Pentax a Nikon. Esta pequeña historia, este trozo de historia que le quiero contar, es la razón por la cual yo estoy haciendo este video, para evitar que tú, que estás empezando en fotografía, cometas el mismo error, cuesta mucho dinero, que yo cometí y que comete mucha gente. Como ya les dije hace un rato, voy a dividir este video hablando en principio de los principiantes, luego los amateurs, luego los intermedios y luego los profesionales. Y en mi opinión, cómo debe ser la elección del equipo. Así que vamos a empezar por el principio, los principiantes. Fíjense, yo he descubierto una cosa bien particular con respecto a esto de los equipos y lo he tratado de metabolizar, por decirlo de alguna forma, con dos palabras claves, que son las necesidades y las exigencias. Cada una de las personas que empieza en el mundo de la fotografía siempre tiene una necesidad con respecto al momento donde se encuentra y una exigencia, siempre. Por ejemplo, vamos a ejemplificar esto con los principiantes. Los principiantes tienen una necesidad cuando quieren empezar el mundo de la fotografía. La única necesidad que tiene un principiante, la única, es aprender, más nada, solamente aprender. Y la única exigencia que tiene, tú ves, este futuro fotógrafo que está empezando, está de principiante, es practicar. Solamente aprender, ver lecciones, ver clases, tomar cursos y con su cámara practicar lo que ha aprendido. ¿Qué es lo que se aprende al principio? Se aprenden cosas muy básicas, pero son cosas importantísimas. El manejo de la cámara, las leyes básicas de la fotografía, la técnica fotográfica y la composición. Básicamente eso es lo que se aprende. Y para lograr estos 4 objetivos, por llamarlo de alguna forma, lo único que tienes que hacer es tomar tus clases y practicar lo que estudias. En consecuencia, para poder completar esto, ya sabes cuáles son tus necesidades y poder llevar a cabo estas exigencias, que es practicar, necesitas una cámara muy simple, no necesitas una gran cámara. O sea, básicamente para poder completar este primer momento, que es de principiante, solo necesitas una cámara y un objetivo, más nada. No se necesita más nada realmente. Por ahí sí pueden introducir un pequeño trípode de esos de 50 pulgadas que son muy baratos, pero más nada. Entonces, digamos que para poder aprender y practicar y ser un futuro fotógrafo, un buen fotógrafo, necesitas un par de cosas que son muy importantes. En mi opinión, primero la cámara tiene que ser manual, tiene que tener modo manual, como esta cámara que está aquí. Esto es una Canon y tiene que tener modo manual. Esta cámara me la prestó un amigo que estoy muy agradecido, con ella hice los 5 videos anteriores que son de low cost y si no los has visto aquí lo puedes ver. Bueno, esta cámara que está aquí tiene modo manual, tiene viewfinder con espejo, o sea que no es una cámara sin espejo, y tiene un lente, que es este que está aquí, que es un 18-55. Ahora, ¿por qué tiene que ser una cámara que tenga espejo? Bueno, hay cámaras que no tienen espejo, que son mirrorless, que están muy de moda últimamente, que tienen visor electrónico. Tienen un visor como este es con espejo, y hay otras que no tienen visor. Las mirrorless, algunas tienen visor electrónico y otras no tienen, se ve por la pantalla. El problema con esto
de no tener visor es que cuando tú estás aprendiendo fotografía, una de las cosas que se aprende en la fotografía, déjenme montar el lente, una de las cosas que se aprende en la fotografía y se tiene que aprender bien es el manejo del equipo, cómo tomar la cámara, cómo posicionarla, cómo mirar a través de ella, cómo mirar a través de ella. Si no tiene visor, tienes que mirar a través de la pantalla, así, ¿verdad? Así, tienes que mirar a través de la pantalla. Y la verdad es que no es, en mi opinión, bueno acostumbrarse a esto, mirar a través de la pantalla para disparar, al menos que la ocasión lo requiera, pero normalmente uno tiene que acostumbrarse a mirar por el visor. ¿Y por qué? Ustedes se dirán, este hombre está loco, pero yo no estoy loco, sé lo que le estoy diciendo. El cerebro de un fotógrafo funciona a través de la visión, obviamente, y nosotros tenemos que acostumbrar a nuestro ojo a mirar a través del visor. En este momento, cuando tú estás empezando fotografía, cierras el ojo, ¿cierto? Bueno, llega un momento en que no lo cierras, pero para poder desarrollar esta habilidad, que es una habilidad, se necesita mirar por el visor. Lograr esa habilidad te va a permitir visión periférica. Y depende del trabajo que tú hagas, si es un trabajo donde requieres velocidad de disparo, que por ejemplo son la fotografía de deporte, de prensa es muy importante, sobre todo si estás en sucesos violentos, necesitas disparar con los dos ojos abiertos, el del visor y el de la vista periférica. Y la única forma de lograrlo es a través de mirar por el viewfinder, por el visor. Entonces, por eso es que en este primer momento, la recomendación que yo voy a hacer no va a tener cámaras sin espejo para principiantes. Solo voy a recomendar cámaras DSLR, o sea, cámaras con espejo. Y aquí voy con la selección de las marcas. Las marcas, en este momento, en el mercado, hay 4 marcas que hacen cámaras de gama baja sin espejo, que son Sony, Pentax, Nikon y Canon. Todas son muy buenas. Todas son muy buenas desde la gama baja hasta la gama alta, realmente. Son buenas, todas las marcas son muy buenas. Así que bueno, como les había dicho, voy a decir mi selección para los principiantes. En este caso, voy a recomendar esta cámara, que la usé, la probé. Esta es una cámara, como ya le dije, esta es la T5, que viene con el lente de kit. Es una cámara muy económica y está muy bien para aprender y para un poquito más, realmente. Hace video, es una cámara de 18 megapíxeles, que entre paréntesis, los megapíxeles cuando estás en proceso de aprendizaje no valen un carajo, no importa si son de 10 megapíxeles, de 12, de 16 o 18 o 24, en realidad eso es irrelevante. Pero está muy chévere, está muy bien, se las recomiendo. Esta cámara cuesta alrededor, aquí tengo un papel donde anoté, esto cuesta como $390 con el lente, ¿okay? Así que está muy bien, de verdad. Luego está otra cámara Canon, voy a hacer 3 de cada una de las marcas. Otra cámara Canon que también está muy bien, que es la SL1, que es muy parecida a esta. Yo la verdad es que no sé qué diferencia hay, pero debe haber alguna, que vale un poquito más, que no pasa de los $420. Y luego está la T6, que es esta misma, pero con un procesador de imagen más avanzado, y vale $450. Luego está las Nikon, que por supuesto son unas fantásticas cámaras, son muy buenas, tan buenas como las Canon, siempre han estado ahí, son el tope de línea. La Nikon D3300, la 3400 y la 3500 son las que les recomiendo como para principiantes. Son cámaras de gama baja de Nikon, son idénticas a estas, son muy pequeñitas, solo que tienen 24 megapíxeles, pero como ya les dije, los 24 megapíxeles son irrelevantes, pueden ser de 10 megapíxeles y va muy bien, para aprender quiero decir. Pero en el caso de las Nikon, estos tres modelos son cámaras muy solventes y de verdad muy rápidas en el enfoque, en fin, son muy buenas y vienen con un 1855 y están alrededor entre los $450 y los $560, que los 560 es la 3500, pero yo recomiendo que se compren la 3300 para empezar. Luego está la Pentax, que también es muy buena. Hay una cámara que la Pentax sacó hace muy poco, que es una cámara idéntica a esta, más pequeña creo que es blanca. Bueno, blanca, viene en blanca, en azul y en rojo, que es la KS1, que eso vale $390 como esta. Es fantástica y además es a prueba de agua. Dice de agua, pero uno tiene que tener cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Y funciona muy bien. Y luego
Está la K50 y la K30, que también son de la misma familia y son bastante buenas también. Funcionan aproximadamente, tienen las mismas características casi todas. 24 megapíxeles o 16, en realidad ahorita no recuerdo, pero yo les voy a dejar toda la información en la caja de información para que ustedes puedan darle a los links que les voy a dejar para que puedan verlas. Luego está la Sony, que he elegido solamente cámaras DSLR, a pesar de que ellos venden mirrorless, pero los mirrorless de baja gama de Sony no tienen visor, entonces descartado. Entonces está la A37, la A58 y la A68. Todas están entre 520 y 550 dólares. Y son cámaras muy buenas, muy solventes también. Bueno, sabido esto, que es lo que quería decirles al principio con respecto a los amateurs, tiene que ver con la óptica, porque a partir de ahora lo que vamos a empezar a comprar cuando pasemos a fotógrafo amateur, perdón, este es principiante, cuando pasemos a amateur, lo que vamos a agregarle a nuestro lector fotográfico es óptica, no vamos a comprar otro cuerpo, porque estas cámaras, aquí donde la ven, aguantan un montón, sobre todo para practicar, son fantásticas. Entonces va a llegar un momento en que vamos a necesitar más óptica, no más cuerpos. Por eso es que es imprescindible en este momento tomar una decisión. Entonces, ahora pasamos al fotógrafo amateur, que es un pasito más del principiante. Como yo les había dicho en el video anterior, en el video de cómo cobrar y ganar dinero con la fotografía, no, cómo y cuánto cobrar en la fotografía, perdón. Yo les había dicho, les había caracterizado el fotógrafo principiante, que era un fotógrafo que estaba aprendiendo y solo estaba aprendiendo, nada más. Aprendí y practicaba. Ahora el amateur ya tiene un poco más de tiempo en la práctica, 2 o 3 años en el instituto, en la universidad o en la academia donde estoy estudiando. El fotógrafo amateur tiene otro tipo de necesidades y otro tipo de exigencias. Y se lo digo por experiencia porque obviamente yo pasé por ahí. Obviamente el fotógrafo amateur necesita aprender y esto del aprendizaje es una línea transversal hasta que te mueras como fotógrafo. Siempre hay que estar aprendiendo de todo el tiempo. A veces puede ser bastante agobiante. Pero el fotógrafo amateur ya pasó esto, sigue aprendiendo y sigue practicando mucho, pero ahora necesita experimentar. ¿Okay? Ya llega un momento en donde el fotógrafo se agotó estos 4 puntos que habíamos hablado. Bueno, no se agota nunca lo de la composición, pero la técnica fotográfica, el manejo de la cámara, las leyes de la fotografía y la composición se empiezan a agotar porque ya de tanto practicar empieza a acostumbrarse, ya sabe. Pues. Y ya el fotógrafo, el principiante, empieza a tener la necesidad de experimentar. Y entonces se consigue con limitantes, sobre todo si tiene un 18-55, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que piensa? Bueno, piensa en un flash, en un trípode y en cambiar la óptica, en ponerle algo más. Pero no en cambiar el cuerpo. El cuerpo es el mismo, va a seguirle funcionando. O sea, puedes cambiar el cuerpo, pero no tiene sentido. Es preferible que inviertas el dinero, quieres invertir en el cuerpo en otra óptica y más adelante inviertes en el cuerpo de la cámara. Entonces, mi recomendación, particularmente en este punto, es que el amateur que está experimentando y quiere cosas nuevas, además de utilizar el 18-55, se compre otra óptica que puede ser un 55-200, que lo va a ayudar bastante a desarrollar otras áreas de la composición. En vez de comprar otro cuerpo, compra otra óptica. Y podrías comprar también un flash, porque vas a experimentar cosas con luz continua, con luz de destello o con luz natural. Este es un momento bien hermoso de la práctica de fotografía cuando estamos empezando, que te das cuenta que dice, bueno, ya, ahora quiero hacer cosas nuevas y empiezas a ver que tienes algunos límites con el equipo y entonces empiezas a experimentar cosas, pues, ¿no? Y de repente quieres comprarte un objetivo que sea más angular que el 18 y te quieres comprar un 10 milímetros. Esas cosas están bien y es lo que corresponde en este momento, porque al fin y al cabo estas son las necesidades, que son aprender y experimentar. El fotógrafo, en este momento, el amateur, tiene otras exigencias y la principal exigencia que tiene, para él mismo obviamente, es mejorar la fotografía, porque ya aprendió la técnica, ya aprendió el manejo de la cámara, las leyes de fotografía y está en eso de la composición y con la experimentación le da más a la composición, pero digamos que la meta fundamental de este momento, de este fotógrafo, es mejorar su fotografía. Y la fotografía se mejora en este momento con la calidad, la creatividad, con los resultados y con los procesos también, porque aquí el fotógrafo amateur empieza a comprender algunas cosas de los procesos de producción. Entonces, no es tan importante comprarse un cuerpo nuevo, sino óptica. Aquí pasa algo fantástico, y es que el fotógrafo amateur, quiero decir, no necesita ser eficiente. Lo único que no está tomando en cuenta el tiempo.
si un fotógrafo amateur puede pasar, y te lo digo por experiencia, y estoy seguro que ustedes se van a sentir identificados con esto, puede pasar tomando fotografías desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche a una modelo. La modelo puede estar muriéndose con hambre y sed y el fotógrafo quiere seguir tomándole fotos. Eso pasa mucho cuando eres amateur y está muy bien, es fascinante ese momento, porque estás todo el tiempo experimentando. Así que esa es mi recomendación para este momento, no compren cuerpos, compren objetivos. Así que bueno, avancemos al fotógrafo intermedio, que es muy interesante. Como el fotógrafo principiante y el amateur, el intermedio tiene necesidades y exigencias también. Obviamente, la primera necesidad que tiene el fotógrafo intermedio es aprender, pero además tiene otras exigencias que son bien presionantes además. Sobre todo cuando estamos ya salimos del amateurismo y empezamos a recorrer el camino de la profesionalización. Y son momentos difíciles, duros, porque uno no sabe cómo desarrollar bien esto, porque es muy fascinante todo el proceso de aprendizaje, pero cuando llegas a la realidad, al mercado, a tratar de ganar dinero con esta disciplina, se complica todo, ¿no? Hay que partir del principio que el fotógrafo intermedio es un fotógrafo que va a hacer cualquier tipo de fotografía, no está especializado, como ya lo había dicho en el video anterior, no está especializado, puede hacer cualquier tipo, puede hacer sociales, puede hacer prensa, puede hacer deportes, puede hacer productos, puede hacer moda, en fin, lo que sea, va a hacer lo que sea. Eventualmente, de tanto hacer, va a tomar una decisión y va a decir, bueno, a mí me gusta hacer boda, y se va a ir por ahí, o quiero hacer prensa, o quiero hacer fotografía publicitaria, como en mi caso. Eso va a depender mucho de cómo vaya desarrollándose y cuál sea el feeling que él tenga con cada una de estas especialidades. Pero lo bueno de este momento es que él va a hacer de todo, primero porque hay algo muy cómico en el fotógrafo intermedio y es que siente que todo lo puede hacer y lo puede hacer bien. Luego se da cuenta que no es así. Se da cuenta que no tiene tanto talento para algunas áreas de disciplinas de la fotografía y en otras tiene más. Y normalmente se va por las que tiene más talento, obviamente. Yo, por ejemplo, cuando era intermedio hacía todo tipo de fotografías, obviamente. Hacía fotografías de bodas, de niños, de bautizos, de funerales, de lo que sea, ¿no? Hacía prensa, hacía de lo que sea. Era una cosa espantosa la cantidad de cosas que hacía. Y yo siempre digo que en sociales era terrible. No me gustaba porque mis resultados, cuando yo veía la foto, decía, qué porquería, esto está muy mal, pues. Entonces, yo decía, con este trabajo no me puedo dar a conocer, no puedo. Y ahí está la clave del fotógrafo intermedio. ¿Cuáles son las necesidades además de aprender? Es darse a conocer, aprender a darse a conocer, hacer un buen portafolio para poder venderse. Entonces es muy complicado hacer un buen portafolio con tanto tipo de disciplinas, ¿verdad? Eventualmente el fotógrafo intermedio se da cuenta que tiene más talento en un área, en una disciplina de la fotografía que en otra, y con esa, porque la calidad de la imagen es mejor, la fotografía es mejor, hace el portafolio. Por eso es que las exigencias del fotógrafo intermedio es conseguir calidad en las imágenes, mucha calidad. Aquí es cuando el fotógrafo intermedio, una vez que se da cuenta que tiene cierto talento en un área en particular, empieza a buscar referencias de fotógrafos muy famosos. Por ejemplo, en el caso de un fotógrafo de boda, empieza a ver los maestros de la PPA, por ejemplo, que son todos fotógrafos de boda, de sociales. Y se da cuenta que hay unos tipos, unas mujeres y unos hombres que toman unas fotos increíbles, que de verdad son increíbles. Yo las he visto, son poesía. Y empieza a verlos. Entonces lo que quiere el fotógrafo intermedio es lograr eso. Ve eso y dice, no, yo quiero hacer esta imagen. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es, además de ver toda la foto, verifica cuál es el equipo que utiliza. Y se da cuenta, por ejemplo, en el caso de las bodas, que estos fotógrafos utilizan lentes objetivos prime, o sea, de óptica fija, en la mayoría de los casos. Casi siempre utilizan óptica fija. Y utilizan 4 o 5 objetivos nada más. De la serie de lujo, de las que tienen la línea roja, que cuestan un montón de plata. Y adicionalmente utilizan cámaras como la 5D, en el caso de que sea Canon, ¿no? Es 5D Mark III, Mark IV, o sea, o más, 5DS, 5D-RS, en fin, son cámaras muy costosas. Pero se da cuenta, el fotógrafo intermedio se da cuenta que para poder llegar a obtener ese equipo, necesita, en principio, tratar de emular esa fotografía. No con exactamente la misma calidad, porque estos tipos tienen equipos que son de verdad fuera de serie, y el fotógrafo intermedio no puede acceder a ellos porque son costosos. Y entonces trata de emular esta fotografía. Y pasa por una cosa que pasamos todos los fotógrafos cuando estamos en intermedio, que es la deconstrucción fotográfica. ¿Okay? O sea, ven una foto y tratan de hacer exactamente la misma foto. Hay quienes dicen que son copias, no, este tipo se está copiando de este, pero hay que saber en qué momento se encuentra el fotógrafo para decir si se está copiando o no. Ahora, si tú ves que un fotógrafo profesional
hace una deconstrucción, es una copia, definitivamente. Pero si ves que un fotógrafo que está en un nivel intermedio está haciendo una deconstrucción, no es una copia. En mi opinión, no es una copia. Es sencillamente una forma de tratar de aprender a cómo llegar a esa calidad. Luego eso lo muestra en su portafolio e indudablemente eso eventualmente le va a atraer más clientes. Sabido esto de las necesidades y las exigencias del fotógrafo intermedio, ya con estas cámaras realmente hay cosas que no se pueden hacer, bastantes cosas que no se pueden hacer. Aquí la flecha sí hace el fotógrafo. Necesitamos, para poder alcanzar cierto nivel de calidad, necesitamos cambiar el equipo. Y por eso es que les voy a dar mis recomendaciones ahora a todos los que están pasando de amateur a intermedio y que necesitan cambiar el equipo. Canon, empecemos por Canon. Aquí tengo 3 modelos que son muy buenos y que estoy seguro que servirán para alcanzar estos resultados. 70D, 80D y 7D. La 7D puede ser la 7D normal o la 7D Mark II, solo que la Mark II cuesta como $1.500. Aquí las cámaras que les estoy diciendo están alrededor entre $800 y $1.200, sin contar los objetivos, ¿no? Que depende de la disciplina, serán unos u otros. Ahorita voy a hablar de ellos. Nikon, por supuesto Nikon, que tiene unas cámaras fantásticas, a pesar de que yo soy canoncista. Tiene la D7100, la D7200 y la D7300. Más o menos iguales todas, son muy buenas. Y hay muchos fotógrafos de que son muy buenos que utilizan estas cámaras. La Pentax. Las Pentax son las cámaras más baratas de todas y son excelentes, son fantásticas. Y la óptica es muy buena también. La K3, la K3 Mark II y la K5 Mark II son los que te propongo si estás pasando de amateur a intermedio y vienes utilizando Pentax, obviamente. Y finalmente, Sony, que voy a recomendar solamente una cámara, porque es la única, en mi opinión, que está en el sector intermedio, que es una cámara con espejos, es DSLR, y adicionalmente es una cámara con sensor recortado, APS-C, que es la A7 Mark II, que es una cámara muy buena, de $1.200. Digamos que estas son las cámaras que yo recomiendo para este momento en particular, en donde quieres subir la calidad, estás viendo referencias, quieres emular, quieres deconstruir y quieres conseguir más clientes y hacer un buen portafolio. Ahora, dependiendo, aquí vamos a pasar al siguiente, que son los profesionales. Y aquí es donde nosotros tomamos la decisión ya definitiva de cuál va a ser nuestra especialidad. Cuando estamos de amateur a intermedio y en intermedio empezamos a hacer de todo, pero aquí en este momento decidimos, voy a ser fotógrafo de boda o voy a ser fotógrafo de prensa o de fashion, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? O retratista también. Ahora vamos a pasar a los fotógrafos que vienen de intermedio a profesional, que están iniciando. Como ya les dije, el profesional tiene 3 momentos, que es el inicio, cuando se quiere tirar por la ventana, porque todo le sale mal. En términos del negocio, quiero decir, ha invertido demasiado dinero y no regresa la cantidad de dinero ni de casualidad de lo que ha invertido. Y entonces cuando se quiere tirar por la ventana, no te tires por la ventana, ten paciencia, vas a poder recuperar tu inversión. Después está el fotógrafo, el profesional que está en el momento de desarrollo, que ya decide no tirarse por la ventana y se da cuenta que sí puede y va dándole poco a poco. Esto es un proceso largo. Y finalmente el fotógrafo profesional consolidado, que son fotógrafos muy reconocidos, de mucho renombre, que se pueden desarrollar en su ámbito territorial nacional o internacional, en fin, son tipos, ustedes saben a lo que me refiero cuando me refiero a eso. Pero digamos que estos fotógrafos que vienen de intermedio a la primera parte de la profesionalización tienen necesidades y exigencias igual. Como ya les dije, la necesidad de aprender, que es transversal en todo el proceso. Luego, el fotógrafo, digamos que la palabra clave del fotógrafo que está iniciando en la profesionalización es la eficiencia. Porque aquí es cuando se da cuenta que sí necesita tiempo, sí requiere de que las cosas que vaya a hacer, los procesos que vaya a hacer, tengan resultados muy eficientes, porque se da cuenta que el tiempo es dinero y está endeudado y necesita salir de estas deudas. ¿Okay? Entonces necesita ser muy eficiente. Y aquí es cuando el equipo cobra una importancia fundamental, extraordinariamente fundamental. Adicionalmente, necesita ser reconocido y adicionalmente necesita aprender más sobre el negocio que sobre la fotografía, porque hay un montón de cosas que no sabe y va a empezar a aprender. Así que aquí empiezan a contar otro tipo de equipos, de los cuales no voy a hablar el día de hoy. ¿Cuáles son las exigencias de este fotógrafo que está iniciando la profesionalización? Bueno, ser competitivo, ser muy eficiente, atender al cliente de una forma diferenciada, que su trabajo sea extraordinario, que sea muy diferente y muy bueno, de mucha calidad.
agregarle valor a su trabajo. Ya tú sabes lo que habíamos hablado en la video anterior, lo de los precios empieza a estar un poco más fuera del rango y empieza a cobrar más fuerza el valor. En tratar de consumir la menor cantidad de recursos y obtener la mayor cantidad de ingresos, es pura eficiencia, es eficiencia por todos lados. Entonces aquí es cuando se pone buena la cosa. Un fotógrafo, y mi recomendación es esa, porque yo lo sufrí. Amigo, querido amigo mío, que estás pasando de intermedio a profesional, tienes que tener una cámara full frame. Y hay gente que me podrá decir que es una locura, pero no es una locura. La cámara full frame tiene muchas características que van a ayudar a que tu calidad, a que no te preocupes por la calidad. Adicionalmente tienes que cubrir la óptica, tienes que tener un combo de óptica que cubra desde los 10 milímetros aproximadamente a los 200 o 300 milímetros. No importa si son lentes variables o prime, porque va a depender de la disciplina que estés haciendo. Eso es muy difícil determinarlo así de forma unilateral. Cada uno de ustedes saben de lo que estoy hablando. Tienes que incluir además lentes macro, porque siempre hacen falta. Adicionalmente hay que incluir otros accesorios para la cámara, los equipos de computación tienen que ser rápidos, las aplicaciones, en fin, pero yo no voy a hablar de eso exactamente ahora porque estoy dedicado, como dije al principio, de cámaras y cuerpos. Pero lo que te quiero decir con esto es que el flujo de trabajo tiene que ser lo más eficiente posible para que tú no te preocupes tanto por los detalles que sí nos tenemos que preocupar antes. Por ejemplo, para darte un ejemplo muy sencillo, una cámara full frame tiene mejor profundidad de campo que una cámara con factor de recorte, pero muchísimo mejor. Una cámara full frame tiene mejor rango dinámico que una cámara que es con sensor de factor de recorte, pero muchísimo mejor el rango dinámico, pero es muchísimo mejor. O sea, la calidad de la imagen se nota demasiado, la diferencia que hay entre una cámara full frame y una cámara que no es full frame. El rango dinámico es mucho mejor. Adicionalmente, una cámara full frame tiene mejores angulares y mucho menos aberración. Y además, en altos ISOs no tiene ruido, como una cámara que tiene factor de recorte, si lo tiene. O sea, tú puedes disparar con una cámara full frame con muy poca luz a 6000 de ISO y se ve muy poco el ruido, si tienes un buen objetivo, obviamente. Pero con una cámara de factor recorte, eso no sucede. Ya en 800 empieza a vibrar, se nota. Y eso pasa en todas las marcas, en todas. Por eso es que yo les digo que la eficiencia es la palabra clave de las personas que empiezan a profesionalizarse, porque necesitan tiempo para ocuparse de otras cosas, del negocio, además de tomar fotos. Y la cámara full frame te va a permitir, y una buena óptica te va a permitir despreocuparte de ese tipo de cosas. Entonces, para la selección de las cámaras para personas que están iniciándose en la profesionalización, voy a hacer mis recomendaciones por marca. Canon, voy a recomendar la 6D, que es una cámara que cuesta $1.300 y es una muy buena cámara. No es tan buena como la 5D, pero es buena, de verdad es buena. Luego está la nueva, que es la 6D Mark II, que esa cuesta $2.000, es una muy buena cámara también, es full frame por supuesto, y tiene un procesador nuevo que va a permitir que tengas más eficiencia en tu trabajo. Y para empezar, o sea, cuando estás de intermedio profesional, yo te recomendaría que compraras la 5D Mark II también, que se consigue por unos $2.000 también, excelente, es muy buena y te va a permitir hacer todas las cosas que te estoy diciendo sin preocuparte demasiado. Con respecto a Nikon, está la D600, que esa cuesta unos $1.400, luego está la D610, que esa cuesta como $1.500, y la D750, que cuesta unos $1.800. Todas estos precios son sin óptica, solo cuerpo. Ya hemos acumulado óptica, ¿cierto? Desde que empezamos hasta ahora. Luego en la Pentax está una única cámara que tiene que full frame, que es la K1. Yo nunca he trabajado con ella, pero he leído algunos reviews y la verdad que parece que está muy buena. Esta cámara vale $1.900, es la más cara que tiene el Pentax y es la única full frame. Así que si tienes Pentax, si empezaste con Pentax, puedes utilizar esta cámara que tiene unas críticas muy buenas. Y finalmente está la Sony, que es una DSLR, o sea, una cámara con espejo, que que es desmonturada, que es la A99V. Excelentes críticas, nunca la he manejado, yo no soy fan de Sony para nada, no me gusta la Sony. Y Sony ahorita está, como quiere sacarse de encima los DSLR, está haciendo cámaras mirrorless y hay una súper oferta de Sony, que la verdad es que es muy atractiva, que es la A7, que es una cámara full frame de 24 megapíxeles que cuesta nada más $900. Es increíble y la verdad es que vale la pena. En video, la he visto en video y es increíble y en fotografía es muy buena también.
y o sea, es del tamaño de un teléfono. Es una cosa demasiado pequeña. A mí no me gustan las cámaras pequeñas, entre otras cosas, pero la verdad es que está muy buena esa Sony y por ese precio está fantástico. Solo que la montura no es A, la montura es E. Entonces si vienes con cámara Sony con montura A, vas a tener que hacer el cambio y eso es lo malo. Pero si tienes Sony y si eres fan de Sony, vas a tener que hacer el cambio a montura E porque esta gente va a sacar, o sea, las cámaras DSLR de Sony van a desaparecer. Y seguramente todas las demás también van a desaparecer, pero por lo menos las de Sony van a desaparecer pronto. Es lo que yo estoy vaticinando. Y bueno, así he llegado al final del video. Espero que te haya gustado, espero que haya sido de utilidad, espero que no cometas el mismo error que cometí yo cuando empecé, que cambié 15 veces de marca y gasté mucha plata por bolsa. No, en realidad no fue por bolsa, fue porque... sí, fue por bolsa. Y que además practiques mucho, practiques para que seas todo un maestro. Pero recuerda ser un maestro, no que vayas a elegir, tú que estás empezando, oye, mi hijo mío, elige una marca y termina con ella, no gastes tanta plata, elige Canon. No, vale, elige lo que quieras, realmente. De verdad, insisto, todas estas marcas son muy buenas, son todos japoneses. Y después que cuando vayamos a la consolidación, ahí nos va a esperar Hasselblad, nos va a esperar Phase One, nos va a esperar Mamilla Leaf, nos va a esperar Leica, en fin. Todo esto nos va a esperar del otro lado de esta etapa. Así que, chao, espero que les guste. Nos vemos.